Bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Bienvenidos sean todos. Mi nombre es Johnny Ramírez Johnson. Y el mío es Clara Jorge Ramírez. Un placer estar contigo, Clara Mercedes. Un placer estar contigo, Johnny Ramírez. Clara Mercedes, nosotros estaremos estudiando esta semana Perspectiva Bíblica, lección de escuela sabática, trimestre 3, 2024, lección 7, para el 17 de agosto. Enseñando a los discípulos. Número 1. Clara Mercedes, este asunto de enseñar a los discípulos, lo más importante que ellos tenían que aprender era cómo orar. ¿Nos diriges en oración? Gracias te damos, Padre Santo, por tu amor, tu bondad y misericordia. Te pedimos que nos ayude a honrarte en nuestras vidas, que nos ayude a amarte cada día más y amar al prójimo como a nosotros mismos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Clara Mercedes, por supuesto que lo que estamos estudiando está basado en el libro de Marcos. Y ya vamos por el capítulo 8. ¿Nos lees? Marcos 8, 27 al 30. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino les preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros uno de los profetas. Detengámonos ahí, Clara Mercedes. Date cuenta que ellos salieron, es decir, estaban en un lugar, estaban en su lugar de descanso, en su lugar de su casa. Y salieron de ese lugar Jesús y sus discípulos. Iban por las aldeas de Cesarea de Filipo, es decir, que estaban por la costa. Y por los caminos, Jesús entonces les hizo una pregunta a ellos. ¿Por qué tú piensas que Jesús quería saber qué dice la gente que soy yo? Porque Él es humano. Él era humano y a todos... 100% humano, Clara Claro, Mercedes. y a todos nos gusta saber lo que piensan de uno, lo que dicen de uno. Estaba preocupado Jesús con por su reputación. Era una pregunta existencial. ¿Estaré yo perdiendo el tiempo? ¿Están recibiéndome lo que estoy haciendo? Esto está cañón. Estaba tal vez hasta deprimido Jesús y quería el aliento. Y no sería nuevo porque cuando estaba en el monte de la oración, en el monte de los olivos, donde Jesús acostumbraba a orar, Él estaba deprimido, sí, si le es pidió posible, que me muera, así como mátame, sí, así quita de como mí esta Elías, copa, así sí. como Elías. Y esta depresión que experimentaba Jesús estaba basada en cómo él percibía que los demás lo estaban percibiendo. Así es. Porque, ¿qué estoy haciendo? Estoy cumpliendo la voluntad de mi Padre, siendo humano y divino al mismo tiempo. Y Clara Mercedes, ellos se respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros uno de los profetas. Entonces él les preguntó: pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Amén. Él les mandó enérgicamente que no hablaran a nadie acerca de él. Estas palabras claras tienen tanto y tanto para desdoblar. Juan el Bautista, por supuesto, pues era el profeta más reciente que habían tenido, que reconocía Israel, y era tanto así que los mismos dirigentes, Jesús los atrapó con esto, porque ellos le hicieron una pregunta y él les hizo otra pregunta si Juan el Bautista venía de Dios o no. Y ellos dijeron: ya sabemos, con tal de no contradecir al pueblo, que estaba seguro que Juan Bautista era profeta de Dios. Así que no hay nada extraño que le digan que él es Juan el Bautista, porque estaba regresando. Otros Elías. ¿Sabes, Clara Mercedes, que Elías, en la tradición interpretativa, la tradición hermenéutica
los judíos o de una Maimónides, por ejemplo, se visualiza a Elías como Fineas, que era hijo de Aarón. Fineas hizo una obra extraordinaria y es una historia bastante cruel, bastante fuerte, pero habla de cómo Dios tiene sentimientos fuertes. Resulta que el pueblo de Israel se había apartado con las mujeres moabitas. Las mujeres moabitas parece que eran muy generosas, Clara Mercedes. Generosas en su manera de vestir, en su manera de actuar y en su manera de compartir su cuerpo. Entonces el pueblo estaba abiertamente pecando de esa manera, teniendo relaciones sexuales ilícitas con estas mujeres que eran muy generosas. El diablo las estaba usando y ellas se dejaban usar y tal vez tenían sus intereses personales, no sabemos. Cada cual era una persona diferente y cada cual es juzgado por Dios individualmente. Así es. No como grupo. Los moabitas no son un grupo, son un grupo de personas y cada persona era individual. Pero el punto es que Fineas, hijo de Aarón, ve de pronto que viene una pareja y dice el nombre en la escritura. Y esta pareja viene para hablarle vienen para tener relaciones sexuales en su casa de campaña. A lo mejor era un threesome que iban a hacer, como dicen los gringos, 3 personas, porque si se metió a la casa, ¿qué pasaba con la mujer de él? O es que era soltero, no sabemos. El punto es que se mete a la casa de campaña el hermanito Fineas con una lanza, porque dice que la escritura que él era muy fiel y arrogado por Dios, y con la lanza atraviesa al hombre y a la mujer y lo clava hasta el piso. ¿Qué te parece eso? Dios mío. Y eso le encantó a Dios. Dice que Dios le hace promesas. Y algunas traducciones, la mayoría de las traducciones dicen que será sacerdote por siempre. Pero él ya era sacerdote, así que eso no es la promesa. Aparentemente ese sacerdote por siempre se refería, según la tradición de Maimónides, que Fineas nunca murió. Y de hecho no se registra su muerte. Deja de aparecer y se imaginan que Dios se lo llevó. Pero entonces vuelve a aparecer con otro nombre, como Elías. Y no tenemos más detalles, no tengo tiempo para explicar cada detalle, pero la idea de Maimónides y de otros intérpretes es que es una segunda venida de Elías, que viene ahora de Fineas, porque él iba a vivir eternamente. Entonces, ya sea que se escondió y seguía viviendo, porque esa fue la promesa que Dios le hizo, que iba a ser eterno, por lo mucho que le agradó a Dios su acción, o que se fue al cielo y entonces Dios le mandó con una misión para ser Elías. Lo que sí sabemos es que después Elías, ¿qué sucede? Se lo llevan al cielo directo, no pasó por la muerte. Exactamente. Todo esto para decir que cuando le dicen a Jesús que él era Elías, están haciendo alusión a estas traducciones hermenéuticas, estas tradiciones hermenéuticas, o otro de los profetas. Entonces él les preguntó, pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Clara, aquí. Eso era lo que él tenía interés. Él quería saber qué pensaban sus amigos, sus discípulos que estaban con él. No, primero él preguntó qué dice la gente. ¿Qué pensaban las otras personas? Ahora le está preguntando qué dicen ellos. ¿Y ustedes qué dicen? Y Pedro respondió, tú eres el Cristo. Entonces él les mandó enérgicamente, no hablen con nadie acerca de esto. Con nadie. Ese pedacito no lo vamos a comentar, eso de que por qué le dice que no hable con nadie. Yo voy a poner eso a un lado. Y dice que fue enérgicamente, no fue que le dijo, no hablen con nadie, por favor. Sí, yo no tengo satisfacción
interpretaciones que hay, así que mejor voy a ignorar esa parte. Claro, sigamos adelante. Pero vamos a ver qué es el Mesías. ¿Qué fue lo que dijo? En hebreo, Mashá, es la transliteración Masía, en el griego, Mesías, en griego, Christos. transliterado como Cristo. Así que la transliteración al griego es Mesías, pero la traducción al griego es Christos. Entonces Maimónides, ¿puedes leerlo? Describe la identidad del Mesías en los siguientes términos. Y si de entre la casa de David surge un rey que estudia la Torá y se ocupa de los mandamientos como su padre David, según la Torá escrita y oral, y se impulsa a todo Israel a seguirla y a fortalecer las brechas de su observancia y lucha en las guerras de Dios, a este se le debe tratar como si fuera el ungido. Si tiene éxito y construye el templo sagrado en su lugar apropiado y reúne a los dispersos de Israel, este es sin duda el ungido y él arreglará el mundo entero para que adore al Señor en conjunto, como está escrito, porque entonces daré a las naciones una lengua clara, para que todos proclamen el nombre del Señor y lo adoren en un solo propósito. Sofonías 3:9. Y es Mishne Torah, o las leyes de los reyes, capítulo 11, verso 4, sección 4 que hemos leído. Entonces, Clara Mercedes, este asunto de que Pedro dijo que Jesús era el Mesías, lo está encajando con una tradición muy espesa, muy nutrida de ideas con respecto a qué quiere decir esto. Y muy específica, Johnny. Y se refiere a la restauración, con el propósito de restaurar el mundo entero. El Mesías no venía simplemente para restaurar a Israel. Esa era una malversión, una malversación, una mala interpretación del propósito del Mesías. Uh-huh. El propósito del Mesías era animar al pueblo a tener acciones de justicia, mientras que en el tiempo de Jesús habían tergiversado todo esto y estaban con el pensamiento colonial, y lo que querían era que Jesús reemplazara a Roma, que pensara por ellos y los liberara en nombre de Dios de Roma. Pero eso no es lo que el Mesías venía a hacer. El Mesías venía a enseñarles a vivir, para renovar la tierra con el amor de Dios, para que todos puedan seguir a Dios. ¿Qué te parece esa visualización? Me parece maravillosa. Y cuando el hermanito Pedro lo dice, el Señor Jesús declara que lo está diciendo porque Dios se lo reveló, porque el Espíritu Santo lo reveló. ¿Cuáles son las opciones viables o imaginables? ¿Cuál era el problema 1? ¿Quién es Jesús y cuál es su obra? Además, ¿cómo respondamos a Jesús como Mesías? Así, Clara Mercedes, tú y yo lo tenemos que contestar, así como Jesús se lo preguntó a ellos. Cuando Jesús les pregunta, Él quiere saber cómo ellos van a responder, cómo ellos van a actuar con respecto a esto. ¿Cuál es el punto número 2? Visión o imaginación, Marcos 8. Luego comenzó a enseñarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera B, desechado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y que C, fuera muerto y resucitado después de 3 días. Y esta visión que les está explicando Jesús, proseguida de las declaraciones de Pedro de que él era el Mesías, rompen, Clara, destruyen todo el edificio del Mesías que ellos tenían en sus mentes. Porque ellos querían un Mesías que fuera un soldado romano, que fuera un emperador, que hiciera por ellos la obra. Pero eso no es lo que venía. Así que el punto número 3. Acciones e imaginaciones. Les decía esto claramente entonces. Pedro lo tomó aparte y comenzó a reprenderlo. Aguántate. Dios mío, ¿cómo se atrevió Pedro? Bueno, Pedro tenía muy buenas intenciones, pero las intenciones con mal conocimiento son del diablo. Mira cómo lo dice el verso 33.
Pero él se dio vuelta y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro diciéndole: quítate de delante de mí, Satanás. ¿En quién se convirtió el hermanito Pedro? ¿Instrumento de quién? De Satanás. Así que esto es fascinante, Clara Mercedes. Esto es fascinante. Primero, el hermanito Pedro, en nombre, dice Jesús, en nombre del Espíritu Santo, declara que Jesús es el Mesías. Y es un instrumento de la boca de Dios. Y al ratito se convierte en un instrumento de la boca de Satanás. Los seres humanos estamos en un conflicto de los siglos continuo, Clara Mercedes. No es algo indeleble, sino que es deleble. Es continuo y fluctuante el conflicto. Y hemos de entender que este conflicto va a seguir y que tenemos que estar conscientes de ello. Y aquí están las razones por las cuales le dijo: quítate de delante de mí, Satanás. A, porque no piensas en las cosas de Dios. B, sino en las de los hombres. Aquí está la solución, Clara. No podemos pensar en la restauración del reino de Israel como pensaban los fariseos, los saduceos y los discípulos también, que a eso era que venía el Mesías, sino que tenemos que pensar en el servicio de humildad a otros. Por eso habla de que Jesús iba a morir y que iba a ser perseguido y que iba a ser rechazado. No es que haya virtud en ser rechazado o que haya virtud en morir. Lo que hay virtud es en rechazar las proposiciones de Satanás, de buscar gloria personal y beneficio. Las costumbres de los humanos. Hay que seguir la palabra de Dios. Y el verso 34. Y llamó así a la gente juntamente con sus discípulos y les dijo: sé, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Aquí está la imaginación que Dios espera de nosotros. No es restauración de reino con el propósito de tener poder, sino que es negarnos a nosotros mismos y servir a los demás. Y el verso 35. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Clara, así, aquí está la imaginación claramente presentada, así como tu nombrecito, Clara Mercedes. Es necesario que nosotros imaginemos el servicio a Dios como número uno y los propósitos de Dios como número uno. ¿Y cuáles son los sentimientos involucrados? Pues, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su vida? Porque ¿qué dará el hombre en rescate por su vida? Pues el que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Así que Jesús lo trae de una manera muy personal y de sentimientos muy personales. Asunto de vergüenza. La cultura del antiguo cercano oriente, la cultura de Jesús y de su tiempo, es una cultura de vergüenza. Y la vergüenza implica que hagamos cosas que ofendamos a las autoridades, que ofendamos a la autoridad del hogar. Y Jesús se sentía avergonzado por la manera como los discípulos estaban hablando de quién era él. Y Pedro lo avergonzó a él doblemente, pensando que el propósito que tenía era de gloriarse, cuando el propósito que él tenía era de servir. Eso avergonzó a Dios. Clara, ¿tú quieres avergonzar a Dios? No. ¿Sabes que esa es la motivación número uno de mi vida? Y no que soy un santo, Clara Mercedes, porque eso lo sabes tú. Tú puedes dar declaración. A ver, levanta la manita. Declara, ¿soy santo yo? Johnny, no es santo. Soy un ser humano. ¿Y tú quieres que haga declaración de ti? Yo declaro que Clara Mercedes tampoco es santa. ¿Eso te gustó? Uh-huh. Bueno, mejor cambiamos el tema. Y lo que sí somos, Clara, y tenemos que ser es entregados a Dios. Así es. Y al entregarnos a Dios, no avergonzaremos a Dios. ¿Tú quieres avergonzar a Dios? Ay, no. Eso es lo más terrible que podemos hacer, ofender los sentimientos de Dios. Así que tenemos unas opciones hermenéuticas. 1. Vivir
por lo que es conducta externa y manifiesta a otros, las reglas que nos separan y distinguen de los otros. Y eso es lo que los discípulos, los fariseos, los escribas y particularmente Pedro en este ejemplo querían hacer. Y lo que hacen muchas personas en muchas iglesias y muchas denominaciones. Quieren que lo distingan de otras denominaciones. Porque pensamos que la virtud está en ser diferentes. 2. Vivir por lo que es mandamiento de Dios eterno, lo que es conforme al corazón de Dios. Lo que no avergüence a Dios. Y número 3. 3. ¿De qué sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su vida? ¿O qué dará el hombre en rescate por su vida? A. Pues el que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora. B. El Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Clara Mercedes, yo no quiero avergonzar a Jesús. Yo no quiero avergonzar a Dios. ¿Cuál es el resumen entonces? ¿Cómo se siente Dios y cómo te sientes tú con respecto a cómo se siente Dios? Ahí le damos el círculo entero. Jesús empezó la historia de esta semana preguntándole a los discípulos qué pensaban ellos, qué sentían ellos acerca de quién era Él. Y ahora aquí nos trae de vuelta la historia que hemos leído tan vívida y llena de energía eterna. ¿Cómo se siente Dios? ¿Quieres tú avergonzar a Dios? No. No. Que tampoco tú avergüences a Dios. En el nombre del Señor Jesús, te reclamamos, te llamamos, te decimos, no avergüences a Dios. No avergüences a Dios. Muchas gracias. Muchas gracias.